algo importante para la iglesia de los gentiles, allí estuviera reflejado en ese comunicado que le mandó la iglesia de los apóstoles a la iglesia de los gentiles. Una parte muy importante sobre este tema es el siguiente. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 2 conseguimos este texto. Dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo está mandando una carta a los corintios y le dice que cada primer día de la semana, o sea, la iglesia de los corintios, la iglesia primitiva, se reunía el primer día de la semana. Por eso decía que cuando la iglesia se reuniera, recogiera una ofrenda, porque esto era para los pobres de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba muy empobrecida y necesitó la ayuda de todas las iglesias que estaban alrededor. Él le mandó esta palabra por esta carta, y esto al llegar a nosotros nos da el entendimiento de que la iglesia primitiva se reunía los primeros días de la semana, que viene siendo el domingo, porque para los judíos el último día de la semana, el séptimo día, era el sábado. Por lógica consecuencia, el primer día de la semana es el domingo. Entonces la iglesia primitiva hacía eso. También conseguimos en Hechos capítulo 20 versículo 7 lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí nos da un momento en que Pablo estaba hablando con la iglesia, explicándole, la iglesia estaba reunida. Dice claramente que la iglesia estaba reunida otra vez el primer día de la semana. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, y nosotros no tenemos por qué hacerlo diferente. La iglesia de Jesucristo se reúne el primer día de la semana porque esa es la voluntad de Dios, porque ese es el día de la gracia. El día de la gracia, el día de la ley es el sábado, el día que Moisés instituyó, pero el día en que instituyó Jesús es el sábado, porque ese día es el día en que Él resucitó de los muertos, el día de su gloria, el día extraordinario en donde la iglesia nació. También otra parte importante es que en Apocalipsis capítulo 1 versículos 10 y 11 conseguimos lo siguiente. Nos escribe Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Otra vez nos dice aquí la palabra de Dios, nos escribe Juan que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día del Señor es el día en que Cristo resucitó de los muertos, el día en que se consiguió su tumba vacía, el día en que comenzaron las buenas nuevas de salvación. Cristo resucitó de los muertos. Cristo fue levantado donde estaba entre los muertos y fue resucitado, fue sentado a la diestra del Padre. Ese es el día en que la iglesia de Jesucristo se reúne. Hay sectas que tratan de mortificar a los verdaderos creyentes, mostrándole versículos sobre el Antiguo Testamento, sobre las ordenanzas que daba Moisés para que el pueblo de Israel se reuniera y guardara el sábado. Pero eso es para el pueblo de Israel. Jesucristo dijo que Él no había venido a eliminar la ley, Él vino a cumplir la ley. Y eso también es parte de que nosotros no nos llevamos por la ley de Moisés, porque Él cumplió la ley para nosotros. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Cristo nos imputa su justicia. Cristo cumplió la ley, y ese cumplimiento de la ley que hizo Jesucristo con toda su vida, con todo su esfuerzo, Dios nos los imputa a nosotros. Entonces, ni usted ni yo tenemos que guardar las ordenanzas de la ley, porque Cristo la cumplió por nosotros, porque nosotros las cumplimos en Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, porque el Padre nos pone a nosotros en Cristo y nosotros la cumplimos en Cristo. Dios nos ha imputado, como vimos en estudios anteriores,
la santidad y la justicia de Cristo. La justicia se refiere a sus obras, a guardar la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, y eso lo hizo Cristo por nosotros, y nosotros hemos sido constituidos santos en Cristo Jesús. Por eso no tenemos que guardar la ley. Tenemos una ley superior a esa, la ley del amor, la ley de la libertad, la ley del espíritu, la ley de perdón, la ley de la misericordia. Eso, para eso nos llamó el Señor. Así que no tenemos que llevarnos más por los rudimentos de la carne. Tenemos solamente de hacer la voluntad de Dios, de que hacer la voluntad de Dios sea nuestra comida, de amar a nuestro semejante, de compartir la palabra, de orar por los que nos aborrecen, por los que nos hacen daño, perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño. Eso es la voluntad de Dios. Eso es la ley de la libertad.